Gracias, presidente. Adelante. Voy a empezar con una afirmación. Ninguna de las reservas que se presentan solucionan lo que dicen solucionar. Aquí se dijeron cosas que en el texto son otras. Reconozco el tono de los señores coordinadores y la posibilidad de reflexionar profundamente sobre la reforma que se presentó por el Ejecutivo Federal. No acepto esta parte de los mitos y no voy a discutir eso porque no sé quién les dijo que mito significaba falsedad. El mito es una representación extrema de la realidad. Eso es lo que es un mito. No es una cosa falsa. Pero lo tengo que decir porque tampoco podemos aceptar que se construyan cosas que no están en el texto. Eso es lo primero. Lo segundo, ojalá y todo esto se hubiera consultado a los productores y se hubiera dejado reposar serenamente para ver si era lo mejor para el país, porque lo que aquí se dijo es una falacia argumentativa, que es otra cosa. Lo que se presenta, y lo digo con todo respeto, en estas reservas está cargado de falacia argumentativa. Se dice que se quiere decir una cosa cuando en realidad se pone otra. Y ahora lo voy a explicar. ¿Dónde está la consulta a los pueblos originarios? ¿Dónde está? No está en ninguna parte. Hay un artículo, que es el 43, que habla de los pueblos originarios, pero no es la consulta que dice el artículo 2 de la Constitución General de la República, apartado A, fracción 13. Esa no la hicieron. Cualquiera de las comunidades originarias de este país podrá ir a reclamarlo a la Corte. Cualquiera de las cientos que por fortuna hay. Porque no obstante que ese artículo y el tratado de la OIT 169, ratificado por el Senado, dice que hay que consultar a los pueblos originarios, no se hizo. El texto, pues si ya lo sabe, vote en contra, no vote a favor de esta ignominia en contra de los pueblos originarios. Y eso lo tendrán ustedes que llevar en adelante. El gobierno no hizo consulta, no consultó esa iniciativa que llegó. El gobierno le falló a los pueblos originarios. El gobierno, nosotros escuchamos con respeto, escuche tantito, para que cuando menos cuando vote sepa que va a perjudicar a los pueblos originarios y no que vaya a recurrir al que nada sabe, nada teme. Porque eso es lo que va a recurrir. No ha leído usted las 500 páginas de la iniciativa y menos ha leído usted las reservas. Por ejemplo, se dijo aquí que se había quitado la negativa ficta a caracoles. Pues en el artículo 89 de su iniciativa está, y esa no está en la reserva. Quitaron una pero no la otra. Eso es una falacia argumentativa, que es la de agarrar una parte de la realidad, esta que le estoy contando, y tratarla de tornar en el todo. Eso es una falacia argumentativa en este caso. O cuando ustedes dicen que no es retroactivo, caray. ¿Ya vieron ustedes el segundo transitorio? Dice, de aquí de su reserva, dice, en tanto no se emita la normatividad señalada en el artículo transitorio anterior, se seguirá aplicando las disposiciones vigentes.
antes de la entrada en vigor del presente decreto, con excepción de la transmisión y cambio de uso. Eso es retroactivo. Eso que dijeron hace rato es una falacia. Es una falacia. Como también es una falacia haber dicho que habían realizado una consulta que no han realizado, como escuché por ahí. No la realizaron, le dieron la espalda a los pueblos originarios. Y nos vamos al famoso artículo 22. Y ese artículo 22 dice, en la parte que nos preocupa, dejaron la parte completa. Los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión. Así lo dice textual. Agregaron un pedazo. Y aprovecho que todavía hay agua para todos. Dice, los derechos preferentes, no los derechos ligados, los preferentes, derivados a la transmisión de propiedad, fusión y escisión de sociedades civiles y mercantiles y derechos sucesorios se regirán de conformidad con el artículo 37 bis 1 de esta ley. ¿Les quieren ver la cara? Pues eso ya decía. ¿O dónde estaba? ¿Cómo lo iban a ejecutar? Pues claro que en el 37 bis, en el 37 bis 1 y en el 37 bis 2. Pero les voy a decir algo a quienes todavía se dicen de izquierda. Los derechos sucesorios, y ahorita vamos a hablar de ese artículo 37, cómo los están engañando. Los voy a dejar para el rato. Pero ¿quiénes pueden vender? ¿Quiénes pueden fusionar? ¿Quiénes pueden escindir? Pues nada más las sociedades civiles y mercantiles, no las personas en lo individual, no ese campesino que venda su tierra, no, ese no lo incluyeron. Pusieron nada más a los oligarcas, a los ricos, porque si algo ha hecho este gobierno, hacer mega ricos a los ricos. Aquí dice a los mega ricos, cheque usted las fortunas de los 6 ricos. Así son las grandes dictaduras. Se ponen de acuerdo con el ejército y con los oligarcas. Pero eso es lo que dice aquí. Léalo, léalo, léalo y escuche. Dice, los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión. Los derechos preferentes, no los derechos ligados, derivados de la transmisión de propiedad, fusión y escisión de sociedades civiles o mercantiles, no de individuos, no de los pobres. Ustedes van a votar solamente en favor de los oligarcas. Con razón, los oligarcas no protestan. Pues claro que no protestan, están bien arregladotes. Y ahorita les voy a decir dónde los arreglaron. Ahora. Todavía tengo 20 minutos, ¿no? Hicieron otros cambios fabulosos. Por ahí pusieron un término que decía, esto entrará en vigor en 6 meses. Y ahora le pusieron 180 días. Oye, qué grandes cambios hicieron, hombre. Oye, los felicito. Qué manera de reflexionar. Qué profundidad de pensamiento. Qué buena lógica. Qué buen trabajo parlamentario. Hicieron 56 cambios que ratifican que tenían cuando menos 56 errores. Y que si no ha dicho la oposición, MC, Acción Nacional y PRI, que había algo mal, cuando menos esos 56 no los cambian. Pero el resto están engañando. Hágase un favor, léalo, léalo. No es tan difícil, la verdad. Pero ¿qué dicen ustedes? El artículo para las sucesiones, artículo 37 bis 1 de esta ley,
Bueno, resulta que el artículo 37 bis 1 está en el capítulo 5, que se llama Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, que ese es el meollo de esta ley, el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales. Ya el PAN explicará algo muy interesante, ya lo verán. El artículo 37 bis dice: la comisión establecerá un fondo de reserva de aguas nacionales, el cual se conformará de los volúmenes siguientes. 1. Los provenientes de la extinción de títulos de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. No que no se extinguen, pues aquí se extinguen y se tienen que extinguir en la lógica de ustedes para hacer el famoso fondo. Claro que se extingue, los escuché decir que no se extinguía, claro que se extingue. Y ahí les puedo también señalar, ya que andamos por ahí, otros términos, pero claro que se extingue. 2. Los que deriven de la cesión de volúmenes en favor de la autoridad del agua en términos de lo previsto por el artículo 29. Saquen ustedes, los de la mayoría, su hemeroteca y van a ver que los grandes oligarcas se reunieron hace unos meses con la titular del Ejecutivo y se dieron agua, están arregladotes, y ese es el fondo que está ahí en la segunda parte. 3. Los vinculados a la preferencia de derechos en los casos previstos en el artículo 37 bis 1 de esta ley. ¿Cuáles son los del 37 bis 1? Cuando se transmite el dominio de una propiedad asociada a un título de concesión. Esos. 2. En los casos de fusión y escisión. 3. En casos que se acrediten derechos sucesorios. Esos van al fondo. Los están engañando. Van al fondo. Siguiente cosa. Pero en el 37 bis 1 hay un pedacito que dice: los volúmenes ingresados al Fondo de Reserva de Aguas Nacionales no podrán considerarse en el cálculo de disponibilidad del agua, esos ya los tiene el Estado. La operación, funcionamiento e integración del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales se determinará en el reglamento. ¿Dónde está el reglamento? ¿Quién va a hacer el reglamento? Pues la autoridad. Eso no les están diciendo, en el reglamento es donde se los van a quitar. Pero no solamente eso, para aplicar el 37 bis 1 está el 37 bis 2, y yo les voy a pedir que sean generosos y escuchen cómo está el 37 bis 2, que nadie ha mencionado, que no se reservó, porque ahí es donde viene la otra parte de la agresión a los campesinos. En la reasignación de volúmenes a que se refiere la fracción 1 y 2 del artículo 37 bis de esta ley, la autoridad del agua privilegiará aquellos usos que beneficien el derecho humano al agua. Muy bien, aquí hago una acotación. En la Ciudad de México se desperdicia el 40% del agua que entra a la red. En lugar de arreglarlo, le van a quitar el agua a los campesinos, pero bueno. La seguridad alimentaria y el desarrollo nacional. Se tira el 40%, compañero. Segundo párrafo, y aquí está: la reasignación de los volúmenes a que se refiere el presente artículo deberá someterse por parte de la autoridad del agua al análisis y autorización del Comité del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, el cual estará integrado por la representación de la Secretaría de Medio Ambiente, Bienestar, Economía, Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Desarrollo Rural, y será presidido por Conagua. ¿Qué ciudadano? Les van a quitar el agua. Voy a resumir. 1.
No hubo consulta a los pueblos originarios. No me grite, compañera. No me grite. A ver, traiga permítame, el orador. La consulta. Es más, le voy a hacer un favor. Le pido a la presidencia que ponga a disposición de los presentes la consulta que se hizo a los pueblos originarios. Permítame, antes de eso, solicitarle a la Asamblea, guardemos respeto con los oradores. La Asamblea ha guardado respeto con quienes han precedido, coordinadores también, y que pueda usted continuar. Adelante, coordinador. No sé si nos puede otorgar que la Secretaría lea el resultado de la consulta. Coordinador Monreal, lo que está en discusión es un dictamen y en este caso está en discusión las reservas que ha presentado el coordinador Monreal. Todo lo que se refiere a esta reforma está incluido en esos documentos. A ver, le agradezco mucho su aclaración, pero el señor coordinador Monreal hizo referencia a las consultas a los pueblos originarios y si no, le pido que por favor vea la versión estemográfica. Las referencias que hacen los oradores pueden ser de cualquier índole. Lo que está en discusión son ahorita las propuestas de modificación presentadas por el coordinador Monreal. Bueno, hombre, le voy a ahorrar, no hay consulta. Ese es el tema, no los consultaron. Esta ley es inconstitucional, por esa sola razón. Segunda, le vuelvo a decir, el artículo 22 lo dejaron igualito. Aclararon algo, solamente si es acaso, que es el hecho de ligarlo al 37 bis. 1. Eso sí, pero ya estaba ahí, hombre, porque ahí está el procedimiento. Cuando ustedes hablan del artículo 49, el artículo 49 es la parte final de todo el procedimiento, que empieza en el 22 y que se concatena con el segundo transitorio, donde dice que todo se rige con la ley anterior, menos las transmisiones y los usos del agua. Tan sencillo como eso. Y sí, los campesinos van a tener que seguir avisando cuando hagan su cambio de cultivo. Y sí, los campesinos van a tener el peligro de perder sus concesiones si no las usan. Lo escuché y lo escuché. No es cierto. Ah, qué caray. Voy a tener que ilustrarla. Dice artículo 29 bis, que no leyó usted, porque si usted hubiera leído, pues no sería capaz de decir eso. El problema es que el ejercer el acto de la lectura a veces no se da en algunas personas. Dice artículo 29 bis 3, la persona concesionaria o asignataria pague la cuota de garantía de no caducidad proporcional y acorde con la disposición que se establezca antes de 2 años consecutivos sin explotar, no está explotando el agua, usar o aprovechar el agua nacionales hasta por el total del volumen concesionado o asignado con el propósito de no perder el derecho. O sea, tiene que pagar si no pierde el derecho. Me hubiera gustado que me pusiera atención, compañera, yo sé que el chat GPT, pero le voy a decir el chat GPT, a falta de inteligencia natural, inteligencia artificial. El plazo anterior podrá prorrogarse hasta 2 ocasiones siempre y cuando se justifique debidamente ante la autoridad del agua. Si no se usa el agua, según dice, en contrario sensum, que quiere decir al revés, por aquello del latinajo, pues te quitan el agua, tan sencillo como eso, te quitan el agua y para que no te la quiten tienen que pagar. Eso dice el artículo. Les agradezco mucho su atención, mucho, porque creo que estamos hablando de un tema importante. Y cuando oigo una carcajada, me acuerdo
de aquel libro perdido de Aristóteles, pero no quiero ofender a nadie, de quién era el que se reía sin razón. Pero hoy no estamos para hablar de Freud. Lean lo que van a votar, si van a perjudicar a la gente. Hagan la consulta, suspéndanlo, hagan la consulta a los pueblos originarios. Háganla. Nuestro voto va a ser en contra. Si están tan seguros de que esto está bien, suspendan unos días la votación, circulen todo esto y abran aquí a un buen debate con los productores. Háganlo. Sinclair, después consultan en el ChatGPT quién era. Sinclair decía que es muy difícil que alguien que reciba un sueldo acepte una realidad distinta a la que le impone el patrón. Eso decía Sinclair, no yo. Ahí consulten quién era. Gracias. Me ha solicitado la palabra el coordinador Monreal por alusiones. Vamos, Ricardo. Con mucho gusto, qué bueno que hay. Nada más hay una cosa, yo no lo aludí, señor. Lo aludió el presidente cuando erró en mi apellido y me dio el suyo.